Buenas tardes, jóvenes. Espero que se encuentren bien el día de hoy. Estoy viendo que no se están conectando muchos, así que si de repente esperamos más tiempo va a ser quizá en vano. Así que ya vamos a empezar de una vez. A ver, el día de hoy lo que les había mencionado era que íbamos a hacer una clase bastante práctica, por así decirlo, pero para eso necesitamos conocer algunas cosas primero. Y muchas de esas cosas que debemos conocer es el, un poco lo que es el plan agregado. Por eso les había mencionado que, que revisen, y también el tema de inventarios, que también se les dijo que lo revisen. Sobre todo este último de los inventarios, para que lo revisen un poco más, porque habían algunas fórmulas que nos podrían servir. ¿Sí, se me escucha? ¿Se me escucha? Bueno, entonces lo que vamos a empezar es viendo lo que es el plan maestro de producción. En realidad podría entenderse como algo demasiado complejo. Bueno, en realidad sí es complejo, pero tampoco es tan difícil de poder elaborar un plan, porque lo que vamos a ver más que nada es cómo elaborar un plan, pero en base a una hoja de cálculo. Es decir, vamos a esquematizar todo el plan llevándolo a números, llevándolo a descripciones, incluso también llevándolo a montos, a cantidades de dinero. Vamos a tratar de hacer este tema lo más sencillo que se pueda para poder así entenderlo mucho mejor. Así que en primer lugar está ahí la pregunta, ¿qué es el plan maestro de producción? Y yo les hago también esa misma pregunta, para conocer un poco cómo ustedes relacionan o cómo ustedes entienden esto. Vamos a tomarnos unos segundos para pensarlo y luego vamos a responder. Ya, a ver, voy a preguntar, Yanela, buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Respecto a esto que estoy proyectando, qué se puede entender por plan maestro de producción? Un plan maestro de producción, pues entiendo que es, a ver, son aquellas, este, es aquella información o plan, como se dice, para, a ver, no sé cómo organizar mis ideas, profesor. A ver, intenta unirlas. Con calma, con calma. Son una serie de actividades que se van a tener que realizar para un determinado momento. Ya, ok, Algo así. gracias. Ya, listo, Yanela, muchas gracias. Muy bien, entonces cuando hablamos de un plan maestro de producción, cuando ya nos mencionan el término maestro, es algo que va a tratar de unir diferentes aspectos. Y cuando hablamos de producción, eso es a lo que va a estar orientado. Entonces, cuando hablamos de varios aspectos, era como les mencionaba, ¿no? Que vamos a ir tomando.
algunas cosas de lo que son los inventarios, lo que es el plan agregado, porque en el plan agregado nos mostraba ahí la producción, ¿no? Nos mostraba la producción, pero de una manera donde se consideraba a sí mismo los inventarios y se consideraba también un orden por unidad de tiempo. En este caso, el ejemplo que se mostró en la clase anterior fue una producción anual, pero que se dividía de forma mensual. De forma mensual. Entonces, aquí también se da esto. Sin embargo, acá ya lo vamos a ver un poco más operativo, un poquito más disgregado, un poco más detallado. Entonces, esta es la sesión 12, la maestra de producción. Y bueno, esto serían las capacidades que se debería alcanzar, se debería abarcar. A ver, ¿qué nos dice que es el plan maestro de producción? Vamos a continuar. Isela, ¿puedes ayudarme con esta primera diapo? Sí, profesor. Eli, apaga tu música, por favor. Disculpe. No te preocupes. Definición. Es una decisión de tipo operativa respecto a los artículos y cantidades que deben ser fabricados en el siguiente periodo de planificación. Sus características son: determina qué debe hacerse y cuándo. Se establece en términos de productos específicos y no en familias. En una decisión de lo que se va a producir, no un propósito más. Se recomienda que ya elaborado el MPS se evalúe en su viabilidad cada vez que se corresponda a un periodo de planificación. Ok, muchas gracias. A ver, acá hay algo interesante porque nos habla de los productos y nos habla de productos específicos. Y acá lo reitera, productos específicos y no en familias. ¿Qué se entiende acá cuando se habla de familias? A ver, ¿qué se entiende? Grace, ¿qué se entiende acá cuando menciona familias? Grace, José, José. Profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas, sí, sí te escucho. Ya. Familias quiere decir que no debe ser en productos en cantidades. Ya, ya, muchas gracias, José. A ver, cuando dice productos específicos y no familias, tenemos que reconocer que hay familias de productos en primer lugar. Hay familias de productos. ¿Y qué se entiende con familias de productos? Que van a ser productos que están relacionados de acuerdo a las materias primas que se necesitan para producirlos o para procesarlos, eh, o también a los insumos, o incluso también se podría referir a envases, pero más están orientados a materias primas e insumos cuando se habla de familias. Por ejemplo, podríamos decir, en el tema de bebidas,
si hablamos de, si hablamos de un néctar, si hablamos de un néctar de durazno, la familia puede ser este néctar de durazno, otro néctar, néctar de mango, por ejemplo. Entonces vamos teniendo ahí algunas familias. O podemos decir néctar de durazno, eh, pero sin azúcar añadida, sino con otro tipo de edulcorante. Entonces tenemos un producto diferente, pero las materias primas siguen teniendo relación. En este caso podrían seguir siendo las mismas, solo que difiere únicamente en el insumo edulcorante. Entonces, cuando hablamos acá de productos específicos, nos vamos a señalar o vamos a referirnos a un producto en particular o a varios productos, pero de forma específica, de forma específica. Por ejemplo, si hablamos de una planta, si hablamos de una planta, en una planta pueden haber muchísimos productos que pueda elaborar esta planta. Pero em, cada uno de estos productos, cada uno de esos productos va a demandar de diferentes recursos. Ya les había mencionado materias primas, insumos, envases, embalajes, eh, horas hombre, horas máquina. Entonces, todos estos recursos que se destinan a este producto se tiene que planificar y a eso va el plan maestro, que se tiene que planificar para cada producto. No digo para cada unidad de producto, sino para cada producto de forma general. Es decir, a ver, tenemos la producción de vinos, a ver, tenemos producción de vinos, entonces nos referiremos a un vino en particular. De repente, esta planta vinífera tiene como productos vino rosé, vino tinto, vino blanco y otros tipos de vinos más añadidos a estos. Entonces, ¿qué necesito para el vino rosé? ¿Qué necesito para el vino tinto? ¿Qué necesito para el vino blanco? Entonces, de esa manera, vamos a ir enfocándonos en cada producto de manera independiente. De manera independiente. ¿Y por qué razón? Porque si es que nosotros trabajamos con, con demasiados datos, también puede ser un poco difícil al inicio. Por eso muchas veces se trabaja con hojas de cálculo para poder representar todos los datos de manera que sea más entendible, que sea mucho más entendible. Y sepamos de dónde proviene también cada dato. Sigamos. A ver. Josué. Josué, Sí, profesor. ¿puedes leer, por favor? Definición. No, es la siguiente. No cambia. ¿No, no carga? No, no ha cambiado. A ver, vamos a esperar un momento. Ahora, Mm, no. todavía. Ya. A ver, voy a cargarlo otra vez. A ver, vamos a esperar unos 5 segundos, lo he vuelto a cargar. Espero que ahora sí se vea bien.
el MPS. Profesor, Sí, el MPS es, sí, está bien, es ese. el MPS es una declaración susceptible de ajustes, por lo tanto es conveniente establecer un criterio de flexibilidad por horizonte, por lo cual tenemos horizonte fijo, periodo durante el cual no se harán ajustes del MPS, horizonte medio fijo, periodo en el que se pueden hacer cambios a criterio a ciertos productos, horizonte flexible, periodo más alejado en el que es posible hacer cualquier modificación al MPS. Ya, gracias. Muy bien, entonces, acá lo que nos está mencionando es que van a haber tres tipos de horizonte. A ver, hay que entender por horizonte, por un periodo de tiempo, un periodo de tiempo. Por lo general, eh, cuando se procesa, uno procesa en base a una demanda. Uno procesa en base a una demanda. Entonces, tiene que conocer cuál es la demanda para poder ir distribuyendo los días de trabajo, las horas de trabajo, todos los recursos necesarios para poder suplir esa demanda, para poder abastecer a esa demanda. Ahora, hay que entender también que la demanda no es algo, por decirlo así, perenne o invariable, sino que también la demanda fluctúa. Es decir, que la demanda podría aumentar como podría reducir, ya que la demanda depende del mercado, depende de las personas, de las necesidades de las personas. Entonces, las necesidades son relativamente estables, pero también pueden fluctuar, pueden fluctuar. Ahora, si hablamos de horizontes fijos, hablaremos de que va a haber una demanda y por ello también va a haber una producción que se va a mantener fija, que se va a mantener fija. Es decir, bueno, hemos decidido que se va a procesar eh, 500 botellas de 500 botellas de cerveza de forma diaria, a ver, diaria, durante todo el mes de agosto. Ya, excelente. Entonces, eso se podría hablar de algo fijo, porque no estamos diciendo, no, mañana vamos a hacer 502, no, pasado vamos a hacer 510, no, 500 diarios, ya, punto. Y se hace todos los 500 diarios hasta que culmina todo ese periodo. Lo siguiente es cuando nos habla de medio fijo y cuando nos habla de flexibles, ambos nos está diciendo que ya esta producción no va a ser de manera invariable. Y por lo general, muchas veces se da de esa manera. Muchas veces se da de esa manera. Por varios motivos. Por varios motivos también se da esa flexibilidad. Porque debido a algunos acontecimientos que se dan y que habíamos manifestado anteriormente, el tema de las mermas. Entonces uno dice, bueno, tengo que procesar tanto porque esto es lo que me están pidiendo, me están solicitando, pero eh, viendo los antecedentes, que hay mermas, que de repente el personal es nuevo o, o se cuenta con personal nuevo muy frecuentemente que no están de repente, no tienen la suficiente experiencia o no tienen la capacitación suficiente de repente, entonces puede haber ciertos descuidos, por lo que el producto final o el producto terminado se ve afectado. Es decir, las cantidades al final no resultan como uno las puede pronosticar, ¿no? Entonces, por eso es que muchas plantas, muchas empresas producen un poco más para poder suplir estas mermas que podrían afectar a los pedidos o a las demandas del cliente o del consumidor, por ejemplo. Entonces, ahí es donde nos habla
de que puede ser medio fijo, porque si decimos, bueno, vamos a elaborar 500. Ah, pero mira, hemos terminado haciendo 505. Ya, no hay problema. No hay problema. A ver, vamos a continuar entonces. David, Ingeniero, buenas tardes. buenas tardes. ¿Puedes continuar? Ya, información requerida. Para el caso de planificación jerárquica, jerárquica, el plan agregado en unidades de producto. Para el caso de planificación independiente, pronósticos de ventas a corto plazo en unidades de producto. Además, pedidos reales comprometidos con los clientes, capacidad disponible de la instalación, fuentes de demanda adicional, existencias en inventario en unidades de producto. Ya, ingeniero. Ya, muchas gracias. Entonces, acá lo que nos están pidiendo es acerca de la demanda, es acerca de las unidades de producto que se tienen en cuenta para poder elaborar, y también sobre los inventarios, y también sobre los inventarios. A ver. Mali, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Buenas Ya. tardes. Métodos de elaboración, ¿verdad? Sí, Ok. buenas tardes. La planeación agregada existen tanto métodos heurísticos como algoritmos de resolución óptima. Los heurísticos pueden variar dependiendo del peso que se le asigne a la relación pronóstico y órdenes reales, así como a la determinación de los tamaños de lote del MPS. Ya, gracias. Entonces acá menciona, bueno, esos enfoques también que habíamos visto en balance en línea, ¿no? El heurístico y también los algoritmos, que en realidad siempre se refiere al tema matemático. Entonces lo que vamos a hacer ahora es un poco de esto que es heurístico y también un poco de lo que es matemático, porque de todas maneras vamos a ver números. Y para eso vamos a ir desarrollando una pequeña práctica, lo vamos a desarrollar juntos para poder entender un poquito más esto. A ver. A ver, ¿qué es lo que vemos aquí? Lo que vemos aquí es un pequeño flujo
es un pequeño flujo, un pequeño diagrama de lo que es la elaboración de una infusión mixta. Se van a dar cuenta que es bastante sencillo en realidad para poder entender esto. Entonces, ¿cuál es el proceso de elaboración de la infusión mixta según lo que vemos aquí en este ejemplo? A ver, Yulisa. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puedes ver la pantalla? Sí. ¿Leo, profesor? Sí, por favor, la primera parte. ¿Qué es el número 1 del proceso de elaboración e infusión mixta? Ujú, sí. Ya. Tenemos el pesado, el infusionado, el filtrado, edulcorado y diluido, pasteurizado, llenado, cerrado, enfriado, almacenado. ¿El 2 también? A ver, bueno, ya, ok, el 2 también. Ya. 2. Requerimiento de materias y productos terminado. El CUP representa el costo por kilogramos. Presentación, 500 gramos peso neto. Producción diaria, 200 unidades. Tenemos infusión mixta, 1 kilogramo. Costo unitario, stock inicial. Materia prima, que es infusión mixta, que son hojas de té rojo, 4 gramos. Costo unitario, 50 soles. Stock inicial, 10 kilogramos. En infusión mixta tenemos clavo de olor, 1 gramo, costo unitario 40 y stock inicial 5 kilogramos. Canela, 1 gramo, 42 soles, stock inicial 4 kilogramos. Insumos, tenemos el estabiocito, 0.8 gramos, costo unitario 450 soles, stock inicial 3 kilogramos. Agua tratada, 1 kilogramo, 0.25, 50 kilogramos de stock inicial. Envase, botella de vidrio, unidad 0.30, stock inicial 1000. Tapa metálica, unidad 0.20, 2400. Etiqueta, unidad 0.10 y 1500 stock inicial. Producto terminado, el total del stock inicial, no, determinar 120. Ya, listo. Gracias, muchas gracias, Yulisa. A ver, vamos a explicar un poquito esta tablita. De repente, a primera vista no se entiende muy bien. A ver, lo que vemos acá es una clasificación de las entradas o también de lo que se necesita para poder elaborar un producto. En este caso se está dividido entre materias primas, insumos, envases. A ver, en primer lugar hay que entender que este producto es una infusión, es una bebida, es una infusión que, que va, que va a prepararse en base a las hojas de té, en base al clavo de olor y también la canela. Es como si ustedes prepararan un té en su casa, algo así, para poder entenderlo
un poquito mejor. Es como si ustedes prepararan un té. Y luego lo envasaran. Este es un producto que bueno, en los últimos años ha sido un poco más comercializado. Porque si ustedes recuerdan, la forma como uno consumía el té o las infusiones era a través de sobrecitos filtrantes, ¿verdad? Y cada uno lo preparaba en su casa. Bueno, aquí se está presentando este tipo de bebida como un ejemplo y también que esta bebida va a tener un peso neto. El peso neto va a ser de 500 gramos y además la producción diaria es de 200 unidades. Entonces ya nos están dando algunos datos. Ahora, también nos dan acá la lista de materias primas, insumos, envases y en un lado nos dice en la parte superior 1 kilogramo con un asterisco y después se ve en la parte inferior que es el rendimiento de la formulación presentada. Es decir, que esa formulación que se observa ahí, 4 gramos, 1 gramo, 0.8 gramos, 1 kilogramo y las otras tres de envases que habla de unidad, cada uno de ellos, todo ello me debería ir representando para un kilogramo de este producto. Y como estamos viendo ahí que la presentación es de 500 kilogramos, lo que observamos por lo menos en cuanto a materia prima e insumos, esto será para 2 unidades. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Lo que quiero decir es que lo que vemos ahí en gramos o en kilogramos, las 5 primeras descripciones, va a responder a la elaboración de 2 unidades de producto o de 2 botellas, si es que lo queremos mencionar de esa manera también. Ahora, en la parte de la derecha se va a observar el costo unitario de cada uno de estos, pero el costo unitario en base a 1 kilogramo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que para términos de este ejemplo, 1 kilo de hojas de té rojo va a estar 50 soles, 1 kilo de clavo de olor 40 soles, 1 kilo de canela 42 soles, 1 kilo de estebiócido, que sería el edulcorante, 450, 1 kilo de agua tratada será 0.25 soles. Entonces, vamos entendiendo un poquito más acerca de esto. Vamos entendiendo un poquito más acerca de esto. Ahora, lo que se observa en la parte final, en la columna final, donde hablamos de stock inicial, ¿qué se puede entender cuando hablamos de stock inicial? ¿Qué se entiende? A ver, ¿quién falta participar? Jocelyn. Sí, ingeniero. ¿Qué se entiende por stock inicial? Se refiere a la cantidad o bienes o productos que dispone una empresa o organización para cumplir objetivos. Ya, gracias. A ver. Ingeniero, Disculpe. le digo, el stock inicial no es el producto que entra el almacén de materias primas e insumos antes del proceso. Sí, exacto, sí. Gracias, Mali. Sí, justo eso era lo que quería aclarar un poquito, que cuando hablamos de stock inicial, a ver, cuando hablamos de stock,
así de forma bastante coloquial de repente, ¿vamos a hablar de almacén o vamos a hablar de inventario? Es decir, el stock inicial es con lo que nosotros contamos al inicio de nuestras actividades. Al inicio de nuestras actividades. Es decir, nosotros llegamos a planta y ya encontramos que hay materia prima, que hay insumos, que hay envases, etc. Entonces vemos que el almacén está aprovisionado. Está aprovisionado. Entonces diremos, bueno, este es mi stock inicial. Con eso estoy empezando. ¿Y con qué se está empezando en este caso? Porque si habláramos de repente de una empresa nueva, de repente como stock inicial podríamos decir que no tiene nada, ¿no? Pero en este caso, ¿qué nos dice? Nos dice que el stock inicial es de 10 kilogramos de hojas de té, 5 kilogramos de clavo de olor, 4 kilogramos de canela, 3 kilogramos de este biócido, 500 kilogramos de agua tratada, es 1000 botellas de vidrio, 2400 tapas, 1500 etiquetas. Y como producto terminado hay un stock inicial de 120 unidades. Eso es lo que nos menciona también ahí. 120 unidades. A ver, voy a tomarle un screenshot a esto y se los voy a enviar al grupo para que lo vayan teniendo para ir resolviéndolo juntos. A ver. ¿Y qué nos dice más abajo? En el punto 3, ¿qué nos dice? A ver, alguien que pueda participar. A ver. Santiago, ¿estás ahí, Edson? Sí, profe, estoy acá. ¿Puedes leer el punto 3 y el 4, por favor? A ver, requerimiento de almacenes. Los almacenes se encuentran trabajando al 25% de su capacidad. Almacén de materia prima, ambiente, almacén de insumos, ambiente, almacén de envases, ambiente y almacén producto terminado, ambiente. Requerimiento de mano de obra. Puesto y sueldo en soles, cantidad, ¿no? Operario, 1200, cantidad que se requiere 10, supongo. Supervisor, 2500, cantidad que se requiere 2. Analista, 1500, cantidad que se requiere 1, ¿no? Eso sigo, profe. Está bien. Ahí nada más. Está bien, gracias, Edson. A ver, entonces, lo que estamos observando ahí es un poco más de información que nos brinda. Nos brinda para poder ir resolviendo este problemita. Ahora vamos a pasar al punto 5. A ver, ¿qué nos dice el punto 5 para ir acabando con los datos que nos menciona? A ver, Yanela, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. ¿El punto 5? Sí, profesor, el 5. Sí, el 5. Estoy de mi celular y no lo veo bien, pero ya. Determinar el plan agregado semanal desde la semana 30 a la 42 y los costos respectivos considerando nos encontramos en la semana 29 del año 2018. Demanda semanal unidades del 1 al 13, 700, de 14 al 26, 1050, 27 al 39, 1400 y de 40 a 52, 1750. Costo de almacenamiento anual, el 10% del costo unitario y costo por orden 50 soles.
horas laborables diarios 8, días laborables mensuales 24 y contrato mínimo 12 meses. 12 semanas. Costo contrato 150 soles, horas extras más del 25% y segundas horas extras más del 35%. Considerar toda la información consignada. Ya, gracias. Entonces, lo que vemos acá son algunos datos adicionales. Ahora voy a enviarles esta parte de acá también. Como screenshot. A ver. Muy bien. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es también entender esta parte de aquí. A ver, según lo que estamos viendo, lo que necesitamos son recursos, ¿verdad? En este caso serán los recursos de la tabla 2. Nos habla de materias primas, insumos, envases. Luego, en la 3 nos habla acerca de almacenes. Nos mencionan ahí 4 tipos de almacenes, ¿no? 4 tipos de almacenes. Y luego, en requerimiento de mano de obra, nos explican también que hay personas que van a desempeñar algún tipo de trabajo específico y también nos menciona qué cantidad hay de cada uno de ellos y también cuánto se les abona, cuánto se les paga como sueldo. Ahora, hay que entender que este sueldo es un sueldo mensual, ¿ok? Hay que entender que es un sueldo mensual. Sin embargo, acá, como vemos en el punto 5, vemos una planificación en semanas. Entonces, habrá que entender que ¿cuántas semanas representa un mes? ¿O a cuántas semanas equivale un mes? 4. ¿Cuántas semanas? Mayormente 4 ¿Verdad? semanas. Muy bien, entonces para estos casos sencillos vamos a considerar como 4 semanas un mes. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice esto? Dice determinar el plan agregado semanal desde la semana 30 a la 42 y los costos respectivos considerando los puntos. Que nos encontramos en la semana 29. Nos encontramos en la semana 29. Entonces estamos una semana antes de determinar la planificación desde de la siguiente semana. Es decir, estamos con una semana de anticipación. Y lo que nos piden es de la 30 a la 42. Pero acá hay algo un poco más interesante porque nos va mencionando algo. ¿Y por qué mencionamos acá el número de semanas? ¿Por qué mencionamos esto? Se está colocando ahí 52 semanas al final, porque hablamos de una demanda semanal en unidades de 700 de la semana 1 a la semana 13, de 1050 de la semana 14 a la semana 26, de 1400 de la semana 27 a la 39, de 1750 de la 40 a la 52. Hay que recordar que el año tiene 52 semanas. El año tiene 52 semanas, entonces por esa razón lo estoy describiendo de esa manera. Ahora, vamos a hallar algunos costos que van a ser más referidos al tema de los materiales. Porque también acá nos menciona el costo de almacenamiento y también el costo por orden. Y seguramente ustedes, cuando se les pidió que lean la parte de inventarios, habrán encontrado también algunas fórmulas para poder determinar esto. Para poder determinar
estos costos, que también van a ser importantes para poder ingresarlos, porque al final todo es dinero que sale. Todo es dinero que sale. No que es que solamente voy a considerar lo que gasto para comprar los ingredientes, no, sino que también hay otros costos más, porque hay que considerar todo para poder determinar un precio también. Y también para poder financiar, porque si no sé cuánto dinero necesito, entonces no sé cuánto dinero voy a pedir a una entidad financiera para que me pueda brindar. Ahora, lo que nos menciona también son las horas laborables. En este caso, lo que nos dice el problema es que solamente se van a trabajar 8 horas. Se van a trabajar 8 horas. Por eso dice horas laborables diario 8 horas. Días laborables mensual 24. Días laborables mensual 24. Eso quiere decir que se trabajará 6 días a la semana. 6 días a la semana. Contrato mínimo 12 semanas. El contrato mínimo será entonces 3 meses. Contrato mínimo de 3 meses. ¿Y por qué se coloca ahí el contrato mínimo de 3 meses? Porque, si se dan cuenta, al inicio contamos con 10 operarios. Se cuenta con 10 operarios, los cuales tendrían que producir, a ver, está acá arriba, 200 unidades diarias. Tendrían que producir 200 unidades diarias. Que podrían producir 200 unidades diarias. Entonces, habría que ver con este tipo de demanda, estas demandas semanales que se presentan acá, si sería necesario mantener esta cantidad de trabajadores o de colaboradores o de operarios, o será necesario contratar más para poder seguir procesando esta cantidad, porque nos habla de una demanda que es creciente, o de una demanda que es creciente. Por ello, si es que se contratara más personas, entonces el costo del contrato, es decir, el costo para poder contratar, para poder capacitar, para poder darle una inducción y darle también los implementos necesarios, sería de 150 soles, como lo menciona acá. Ahora, hay otros dos aspectos también que nos menciona aquí, que son las horas extras, porque también dependiendo de la necesidad, si no son necesarios estos contratos o no son suficientes, se tendría que pedir a las personas que se puedan quedar algunas horas más para poder terminar los pedidos, en el caso que fuera necesario. Entonces acá hay que entender algo. Cuando hablamos de horas extras, acá nos dice más 25%, pero hay que entender que este 25% afecta al costo o al pago de una hora hombre. Es decir, a ver, vamos a entender acá un poco más esto. Si hablamos de un operario, el operario tiene un sueldo de 1.200. Asumamos que es un sueldo neto, 1.200. Entonces, estos 1.200 representaría un trabajo de 24 días. Entonces, ¿cuánto sería el pago diario de esta persona? Sería 50, ¿verdad? ¿Sí? 50 soles diarios. Bueno, ya 50 soles diarios. Entonces, de estos 50 soles diarios tendríamos que ver cuántas horas trabaja. Dice, trabaja 8. Muy bien. Entonces, tendríamos que dividir 50 entre 8 para poder hallar la hora hombre. 50 entre 8.
me da 6.25. Me da 6.25. Entonces, si es que yo pienso decirle a esta persona, ¿sabes qué? No vamos a poder completar los pedidos en el horario normal, así que voy a necesitar que te quedes una hora más. Entonces, se tendría que pagar una hora, pero con 25% más, porque sería una hora extra. Es decir, aparte de los 50 soles que percibiría por el trabajo de un día, tendría que percibir la cantidad de horas, que, a ver, si le dicen 2 horas, entonces si sabemos que son 6.25 por cada hora, a este 6.25 tendríamos que multiplicarlo por 1.25, ya que estamos considerando ahí el 25% adicional de la hora extra. Y tendríamos aprox 7.8 soles que se le estaría pagando por cada hora extra. Ahora, hay que recordar que estas horas extra, por eso dicen horas extra, solo son considerados el 25% por las primeras 2 horas. A partir de la tercera hora extra, ya no es 25%, sino es 35%. Es decir, si yo le digo a esta persona, ¿sabes qué? Necesito que te quedes, si tu horario es hasta las 5 de la tarde, ¿será posible que te quedes hasta las 8? Entonces ya estamos contabilizando 3 horas. Eso quiere decir que esta última hora se tendría que pagar 35% más. Entonces, volvemos, ¿no? 6.25 por, ya no sería 1.25, sino sería 1.35. Entonces, para esta tercera hora yo le tendría que pagar una prox de 8 soles con 40 céntimos, aproximadamente. Y esto también obedece a que, si hablamos de horas extra, también podríamos entender que bien podríamos contratar o bien podríamos también decirle a las personas, quédate un momento, quédate un tiempo más, ¿no? Para poder alcanzar los pedidos. Entonces ahí ya es un tema de decisión. Pero eso ya se puede ir trabajando más adelante. Lo que vamos a hacer ahora es abrir una hoja de cálculo, como ya les he enviado los screenshots, vamos a abrir una hoja de cálculo para ir trabajando un poco esto para ver cómo lo ordenamos. Lo que les pediría es que vayan teniendo si lo tienen si están en su computadora, que vayan armando una tablita, pero si no, entonces ya vamos a ver más adelante. Pero de todas maneras, si no tienen ahí todavía la computadora, tengan una hoja para poder ir trabajando. Tenemos esto de acá.
¿Pueden observar la hoja de cálculo? ¿Pueden observar la hoja de cálculo, chicos? Sí, ingeniero. Sí, profe. Sí, ingeniero. Ok, entonces acá, por ejemplo, tenemos acá un apartado donde tenemos stock inicial. Por ejemplo, acá tenemos un apartado donde tenemos stock inicial. Y lo que vemos es que hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 detalles. Tenemos aquí 9 detalles. Y en el consumo, a ver, acá en el consumo también deberíamos tenemos que tener acá 8 detalles. 8 detalles, porque ¿qué es lo que se va a consumir? Lo que se consume son los ingresos, ¿no? Lo que se consumen son los ingresos o las entradas. Consumo también lo mismo, solamente que no estoy colocando producto terminado como consumo porque en realidad no se consumen los productos terminados, sino se producen y se venden. Por esa razón es que ya tenemos también otro apartado donde tenemos producción de producto terminado y demanda de producto terminado. Ahora, ¿qué más? Tenemos ingresos. Tenemos ingresos. Y cuando hablamos de ingresos, podríamos colocarnos también en una situación de que, bueno, el producto, acá hay también producto terminado que lo ponemos ahí, ¿no? Pero podríamos decir, si es que nosotros vamos a maquilar, ¿verdad? Por cierto, ¿sí saben qué es maquilar? Maquilar. ¿Cómo fabricar? ¿Cómo convertir? ¿Algo así? Claro. Cuando hablamos de maquila, es cuando nosotros contratamos a alguien más para que nos fabrique un producto. Cuando nosotros le decimos a una persona, por favor, fabrica un producto y yo te pago por eso, ¿no? Entonces, por eso acá se podría colocar como un tipo de ingreso, si es que hiciéramos maquila. Sin embargo, como no estamos mencionando acá el tema de maquila, entonces no lo vamos a considerar y simplemente también como ingresos tendremos a los ingresos, a las entradas, que son las materias primas, insumos, todos ellos. Y así como hay un stock inicial, también hay un stock final. Y el stock final, ¿cuál va a ser el stock final? Lo mismo que el stock inicial, ¿no? A fin de cuentas va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, pero no en términos de cantidad, sino en términos de descripción. Es decir, si tenemos un stock inicial de hojas de té rojo, entonces diremos, bueno, también vamos a tener un stock final de hojas de té. Si hablamos de stock inicial de clavo de olor, diremos también hay un stock final de clavo de olor. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Muy bien. A ver, lo que nos proponía el problema era que estábamos en la semana 29, ¿verdad? En la semana 29, ya. Estamos en la semana 29. Lo primero que nos mencionaba era el tema de los stocks, ¿no? El tema del stock inicial. ¿Qué nos decía? 10 kilogramos de té. Como acá he puesto acá en gramos, vamos a ponerle 10.000. ¿Ok? 10.000. 10.000 gramos. ¿Qué más nos dice? Clavo de olor, 5 kilogramos. Entonces 5.000. 5.000 de clavo de olor. Canela, 4 kilogramos. 4.000. Biócido, 3 kilogramos. 3.000. Agua tratada, 500. 500. Ahí dice gramos, entonces 500.000. Botellas son 1.000. Botellas son 1.000. Tapas, 2.400. 2.400. Etiquetas, 1.500. 1.500 y producto terminado 120, ¿no? Ya, todo eso es lo que tenemos como stock inicial. Como stock inicial. Ahora, en esa semana 29
En esa semana 29 nos mencionan que hay una demanda. Nos mencionan que hay una demanda. ¿Cuánto era la demanda? A ver si lo pueden ver ahí. Hay una demanda de 1400, ¿no? 1400 unidades semanal. Entonces, colocamos acá en la demanda de producto terminado 1400. Muy bien, colocamos ahí demanda 1400. ¿Qué más? Y también habíamos visto que la producción diaria es de 200 unidades. Entonces, ¿cuántos días se trabajaban? Se trabajaban 24 días al mes, es decir, 6 días a la semana. Entonces van a haber 6 días donde se va a procesar. Es decir, vamos a multiplicar estas 200 unidades por 6. Entonces tendremos 200 por 6. Entonces va a haber una producción de 1200. Hasta acá todo claro, ¿verdad? Ok. A ver, entonces ahora tendríamos que ver cuánto vamos a consumir de cada uno de estos ítems para poder elaborar 1200. Para poder elaborar 1200. Y ahorita se van a dar cuenta de algo. A ver, por ejemplo, acá tenemos 4 gramos que necesitamos de té rojo, 4 gramos para 2 unidades, porque es 1 kilogramo, ¿no? Entonces, 4 gramos me va a servir para 2 unidades. 0.5 gramos de clavo será para 1 unidad, porque sería la mitad, ¿no? Entonces, todo lo que vemos acá es para 2 unidades, porque, ojo, nuevamente, 1 kilogramo, y acá nos dice 500, entonces será este pequeño balance nos va a servir para 2 unidades. Entonces, nosotros tendríamos que multiplicar, si hablamos en el ejemplo que son 1200, tendremos que multiplicar por 600. Estas cantidades que figuran en el PDF lo multiplicaremos por 600. Entonces, 4 gramos por 600, que va a ser lo que vamos a consumir, será 2400, ¿no? 4 gramos por 600. Caso del clavo de olor también lo multiplicaremos por 600. En este caso sería 600. En el caso de la canela también 600. En el caso del estebiócido será 0.8 por 600. ¿Cuánto me da? 480. 480. Luego el agua tratada, ¿cuánto será? Acá sí es 1200. No, acá no es 1200, acá es más. Sería 500 por 1200. Ahora sí. 600.000. $600.000. ¿Sí se entiende por qué es 600.000? ¿Sí se entiende? No, profe. ¿Puede repetir, por favor? A Repite de ver, nuevo, por favor. ya, ok, Me ahorita. perdí me perdí en clavo de olor. Ya, a ver. ¿Por qué está que lo multiplica, profesor, está que lo multiplica por 600 todo, me parece? Sí. A ver, voy a colocar acá una imagen para que lo puedan chequear. A ver, formato, le vamos a dar 10.
Esa información que estoy ahorita adjuntando aquí es el PDF, el screenshot que les he compartido. Ya, a ver. Ya, lo que les estaba diciendo, ya con esta imagen al costado. El producto, la presentación es de 500 gramos, es decir, es una botella que va a contener 500 gramos de infusión. Y la producción diaria es 200 unidades. Esa es la producción diaria. Esa es la producción diaria. Y eso es lo que estamos colocando acá. Producción, producto terminado, 1200, que sería la producción de esta semana, de la semana 29, porque ya habíamos mencionado que se trabajan 6 días a la semana. Y por eso, si en un día elaboro 200, en 6 días, ¿cuánto elaboro? 6 por 200 sería... 1200. No sería más. Miren, acá me he equivocado. ¿O está bien? Sí, está bien, está bien. 1200, muy bien, está bien. Sí, disculpen. Ok, entonces tenemos 1200. Ok. Ahora, lo que vemos acá en las siguientes columnas, ya vamos a ver cuánto necesitamos para elaborar 1 kilogramo de esta infusión. Pero recordemos que la presentación es de 500. Es decir, que necesitaremos para una unidad la mitad de todo esto. La mitad de todo esto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien, entonces voy a necesitar la mitad de esto para elaborar uno. Entonces, si necesito la mitad, ya no serán 4 gramos, sino serán 2 gramos. ¿Y por cuánto tengo que multiplicarlo? Sería por la cantidad que voy a producir en esa semana, que sería 1200. Entonces ya no será 4, sino será 2. Será 2 por 1200. 2 por 1200 es 2400. Y así sucesivamente cada uno de ellos. En el caso del agua tratada, ¿será cuánto? Será 500 gramos, ¿no? Será 500 gramos de agua tratada multiplicado por 1200. ¿Y cuánto es 500 gramos por 1200? A ver. 500 por 1200. 600.000, ¿verdad? Muy bien. 600.000. Ahora, ¿cuántas botellas necesitaré? 1200, ¿no? 1200 botellas. ¿Cuántas tapas necesitaré? También 1200 tapas. ¿Cuántas etiquetas? 1200 etiquetas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que voy a necesitar. ¿Hasta ahí sí se entiende? ¿Se entiende un poco más? Sí, profe. Ya. A ver. A partir de acá ya nos vamos a empezar a dar cuenta de algunos desajustes también que tiene el propio problema. Voy a reducir un poco el tamaño. Ok. Muy bien. Ya. Ahora, ya tenemos esto. Ahora, continuemos con el ingreso. Acá en ingreso no hemos colocado nada. No hemos colocado nada todavía. Pero vamos a ver que necesitaremos tener ingresos. Vamos a darnos cuenta de que necesitaremos tener ingresos. Es decir, yo puedo decir como stock inicial tengo tanto, pero, mira, pero este día voy a recibir tanto material. Muy bien, entonces ya voy a tener mayor posibilidad de poder procesar más, si fuese necesario. ¿Sí me dejo entender? Porque estoy programando, bueno, ya me programé que tal día voy a recibir tantos kilogramos de canela o tantos kilogramos de hojas de té, porque he visto que mi stock está bastante pobre, que ya no me va a dar para esta semana 29. Y eso es justo lo que deberíamos cada uno de nosotros ir viendo cuánto es que voy a pedir, cuánto es que voy a necesitar. Y por eso es que también
en la parte 5 había colocado costo de almacenamiento anual y también costo por orden, porque no vas a hacer una orden o vas a estar pidiendo todos los días, sino que también tiene que ser de forma lógica, de forma planificada, para así evitar excederse en los costos, para evitar excedernos en los costos. A ver, continuemos. Bueno, ingresos ahí no le hemos puesto nada todavía, porque eso ya se va a ver más adelante. En el stock final, a ver, si no tuviéramos ingresos, a ver, hay que recordar una cosita bastante importante acá. El stock inicial, vamos a ir colocándolo de esta manera, va a ser una suma, va a sumar. El consumo va a ser una resta, porque vamos a empezar a restar. Durante la producción vamos a empezar a consumir, a restar materias primas, insumos, envases, embalajes, etc. La producción va a ser una suma, porque vamos a adicionar producto terminado. La demanda va a ser una resta, porque vamos a vender, porque va a salir del almacén de producto terminado. Los ingresos también van a ser una suma. Los ingresos van a ser una suma. Y el stock final va a ser como nuestro igual. Va a ser nuestro igual. Pero va a ser igual a ¿qué? El stock final va a ser el igual al stock inicial menos el consumo más el ingreso y nos va a dar el stock final. Creo que ahí sí me dejo entender, ¿verdad? Porque es como si les dijera, a ver, yo tengo aquí en mi casa, a ver, voy a cocinar algo, a ver, voy a cocinar, o simplemente tengo mi azucarera, ya mejor así, tengo mi azucarera, y en mi azucarera tengo 100 gramos de azúcar, mi azucarera ya está por acabarse el azúcar que tengo en mi azucarera. Tengo 100 gramos de azúcar. Entonces, como mi familia son de 4 personas, diré, bueno, a cada uno le va a tocar 25 gramos. Pero 25 gramos a veces quizá es muy poco, porque por lo general eh, las personas se sirven entre unos 30 a 40 gramos de azúcar para un desayuno. Y eso que no estamos hablando de la cena todavía. Entonces, eso abastecerá de repente a 3 personas, pero va a haber una persona que se va a quedar sin consumir azúcar. De repente es el que les está hablando, ¿no? Ese va a pagar el pato. No va a consumir azúcar con su desayuno. Entonces, esas cosas no pueden suceder. Entonces ya estamos hablando de stock inicial y estamos hablando de consumo, porque estamos consumiendo ahí en ese tema el azúcar. Pero yo digo, bueno, como he hecho mi pedido delivery de una bolsa de 5 kilos de azúcar y que debe estar llegando antes del almuerzo, antes del desayuno, entonces diré, bueno, voy a poder tener azúcar para poder recargar mi azucarero. Entonces ya no voy a estar desabastecido. Entonces iría sumando, ¿no? Los 100 gramos que tengo al inicio, menos el consumo de estas 4 personas, que sería aproximadamente 160 gramos. Ahí ya me veo en números rojos, ¿no? Porque estoy en negativo. Pero como ya he planificado poder recibir 5 kilogramos de azúcar para ese día antes del desayuno, entonces diré, bueno, voy a adicionarle 5 kilogramos. Voy a adicionar 5 kilogramos. Entonces, ya no estoy en rojo, sino pasaría a un número positivo. Diré, bueno, tengo 100 menos 160 menos 60. 5.000 gramos menos 60, tengo 4.940 gramos. Y ese sería mi stock final para ese día. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a empezar a sumar y restar. En este caso, ¿qué vamos a sumar? Stock final, voy a sumar el stock inicial. De rojo. Ahora voy a restarle, ¿qué le voy a restar?
el consumo. ¿Y qué le voy a volver a sumar? En este caso voy a sumarle el ingreso que pueda haber de T rojo, ¿no? Y le doy Enter. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? 7.600 como stock final. Como stock final. Ahora, como todos están, como estamos en una hoja de Excel, puedo jalar. Entonces, jalaré. Y por acá voy a tener clavo de olor que me queda 4.400 gramos, canela 3.400, este vicio 2.520. Acá ya empieza a verse los desajustes. Porque vamos a tener acá agua tratada, estamos en negativo. Botellas también estamos en negativo. A ver, voy a darle una condicionante a esto. A ver, datos. ¿Dónde está? Vamos a darle una condición. Formato condicional. Ya, a ver, le he dado un formato condicional. Entonces vamos a ver ahí que todos están normal menos estos dos. Y como producto terminado, a ver, como producto terminado a stock final, ¿qué vamos a sumar y qué vamos a restar? En este caso vamos a sumar el stock inicial de producto terminado. Vamos a sumar también la producción de producto terminado. Y vamos a restar la demanda, porque va a salir producto terminado. Y vamos a dar Enter. Entonces, aquí vamos a ver un nuevo desajuste. Vamos a ver un nuevo desajuste, porque en esas condiciones solamente no voy a poder quedarme con un stock. Y creo que sí uno se da cuenta, ¿no? Porque si hablamos de una producción de 1.200, y hablamos de producto terminado en stock de 120 y mi demanda es de 1.400, acá ya vemos que mi demanda supera a mi stock y a mi producción de esa semana. Ya la producción de esa semana. ¿Hasta ahí me dejo entender? Chicos, ¿me dejo entender hasta ahí? ¿Jóvenes? ¿Están ahí? Consulta. Sí. ¿Por qué es que salió en negativo el producto terminado? No Ah, ya. sé. A ver, salió negativo el producto terminado porque mi stock, que es de 120, mi stock inicial de 120, y mi producción semanal, que es 1.200, es menos que la demanda de 1.400. Es por eso que ha salido negativo. Le falta más. Ahí ya, le falta como. Exactamente, porque si sumo esto y sumo esto y le resto esto, me queda menos 80. Por eso. Entonces, ahí vemos un desajuste. A ver, acá lo estamos trabajando por semana, pero podríamos desagregarlo. Podríamos hacerlo de forma diaria para que lo puedan entender un poquito mejor y me puedan dar algunas alternativas de solución también. A ver, vamos a trabajar de esta manera. A ver, vamos a colocar esto por acá. Vamos a colocar acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a colocar acá combinar celdas. Y vamos a darle el formato de tabla. Vamos a darle formato de tabla.
Entonces, el stock inicial no va a cambiar aquí. El consumo sí va a cambiar, porque como vamos a... Aquí lo estoy dividiendo en 6 días porque son los días laborables. Ahora, si es que yo digo, vamos a dividir la producción entre los 6 días, quiere decir que ya no va a ser 1200 así de golpe, sino vamos a tener que ir trabajando de 200 en 200. Hasta ahí sí se entiende, ¿no? De 200 en 200. Entonces, si yo sé que necesito esta cantidad de consumo para poder ir elaborando todo lo de la semana, entonces lo que voy a hacer simplemente es dividir. Voy a dividirlo. Lo divido entre 6. Entonces, esto es lo que necesitaría de forma diaria. Entonces, como esto necesito de forma diaria, lo coloco por acá. Lo coloco por acá. Y esto lo elimino. Voy guardando. Aquí en producto terminado podríamos asumir una producción diaria también, que sería 200. Y la demanda, aquí en la demanda es una demanda semanal. Entonces acá no necesariamente va a haber demanda. La demanda recién podría ir al final. Recién podría ir al final. A ver, lo vamos a colocar acá como la demanda al final. Muy bien. Ok. Y acá en ingresos todavía no tenemos ingresos de nada, ¿no? Tenemos ahí ingresos 0. Pero aquí en esto sí no cambiaría. No cambiaría porque como ya estamos modificando los datos, entonces no hay ningún problema. Ahora, hay que recordar algo más. El stock final de un día de trabajo o el stock final de una semana va a representar el stock inicial de la siguiente semana o del siguiente día. En este caso, como lo estamos trabajando ahorita como un modelo por día, yo diré, bueno, este va a ser mi stock inicial del día siguiente, 9600. Y lo único que hago acá es jalo, y tengo acá ya mi stock inicial de producto terminado que va a ser 200 más porque es lo que he elaborado el día anterior. A ver, hasta aquí, ¿se entiende esto? ¿Se está entendiendo cómo lo estamos trabajando? ¿Se está entendiendo? Sí, se supone que he dividido la producción de una semana entre 6, ¿no? Para ver cuál es el consumo diario, más o menos. ¿no? Así es. Pero sale el producto terminado. Ah, ya está bien, sí. Ya, correcto. Entonces, lo que voy a hacer acá en el tema de consumo, como va a ser una producción continua y va a ser también algo repetitivo, vamos a colocar lo mismo aquí. Colocamos lo mismo aquí. Y aquí en stock final, lo que tendría que hacer, a ver, simplemente jalo y vuelvo a jalar. Y tengo, a ver, ya, muy bien. Entonces, esto es lo que tendría. Porque nuevamente tendría que sumar el stock inicial menos el consumo más los ingresos y eso me da mi stock final. Y en producto terminado ya no voy a tener 320, sino voy a tener 520, porque como se ha elaborado más producto, se suma aquí.
Y nuevamente esto va a pasar por aquí como stock inicial. Entonces simplemente lo copio y jalo. Y ahí está. Y nuevamente el consumo. A ver, voy a hacer esto un poquito más rápido. A ver, para ir trabajando esto de forma rápida. Para ir trabajando esto de forma más rápida. Ya. Entonces voy a jalar un poco más esto por acá. Ah, ya, ahora sí. Ya voy a jalar una más nomás. Ya jalo una de estas. Y jalo esta de acá. Vamos a ver cómo está. Ya. Todavía está ahí. A ver, esta de acá también está ahí. Hasta ahí todavía se mantiene. Ahora sí. Ya. A ver, lo que les estaba comentando. Entonces, lo que se ve aquí, a ver, lo que se ve aquí simplemente es una desagregación de lo que es la semana 29, donde nos damos cuenta que en los primeros 5 días, acabamos con un stock final que está en buenos números, por así decirlo, que está en buenos números. Y también los demás stocks de las materias, de los insumos, de los envases, también están en buenos números, están en números verdes, por así decirlo. Sin embargo, ya en la última, cuando ya se ve el último día, el día 6, aquí es donde ya ocurren los desajustes, porque ya vamos a tener acá números en rojo. ¿Pero por qué razón? Porque ya se ha terminado de consumir todo lo que teníamos antes. Porque ya en el día 5, ya el stock final ya estaba en cero, por lo menos en cuanto a agua tratada y a botellas, ya estaba en cero. Es decir, ¿sabes qué? No vamos a poder procesar el siguiente día. No la vamos a hacer. No lo vamos a poder hacer. ¿Sí? ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí, Porque ya no va a haber más material, pues no vamos a tener más material de dónde vamos a trabajar, ¿no? ¿Cómo vamos a trabajar si no tenemos material? el stock inicial solo puede abastecer los 5 primeros días. Claro, tendría que haber... Bueno, en el caso de algunos insumos. Claro, exactamente. Entonces, ahí viene ya el trabajo de lo que es el plan maestro de producción, poder anticiparse a estas situaciones de desabastecimiento. Y eso que solamente estamos viendo una parte nada más. Entonces, ese es el asunto, ver cómo evitar que nos desabastezcamos. Ver cómo hacemos para no desabastecernos.
Entonces, lo que menciona el problema es algo bastante interesante, por así decirlo, porque nos encontramos en la semana 29. Nos encontramos en la semana 29. Estamos en el día 1 de la semana 29. En este día 1, nosotros vemos que todo está normal, pero ya de una vez nos empezamos a dar cuenta que para el día 6 no vamos a poder lograr alcanzar la demanda que se nos ha pedido. Entonces ahí es donde viene la decisión de decirnos, ¿no? A ver, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer un pedido de todas maneras para poder abastecernos de estos dos materiales que nos están faltando. Pero solamente será abastecernos de estos materiales o también será contratar a una persona más. O de repente decirles a los trabajadores, ¿saben qué? Quédense unas horas más para terminar de procesar. Ahí es donde yo les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo que se haría? ¿Qué es lo que se podría hacer? ¿Qué es lo que se podría hacer? Yo pienso que solamente se necesita más material o más, ¿no? Porque está dentro de los 6 días, ¿no? Ya, más material. Ya, vamos a colocar acá, porque esa es la versatilidad del Excel. Vamos a colocar acá en el día 5, que ingrese material. O en todo caso también que hayamos podido lograr tratar agua y que ingrese material. A ver, que hayamos tratado, a ver acá, ¿cuánto nos falta? 100.000. Ya que hayamos tratado 200.000, pues. Que hayamos tratado 200.000. Ya. ¿Ven cómo cambió? Ya. Cambió, ¿verdad? Ahora, botellas. Que ya hemos pedido unas 1.000 botellas. No, más todavía. Que ya hemos pedido unas 2.000 botellas. Muy bien. Entonces ya tenemos esos ingresos. Pero de todas maneras tenemos acá un número en rojo. Entonces, no solamente era el problema de los materiales, sino también de la mano de obra. ¿Sí me dejo entender ahí? Sí, porque se supone que 1.200 botellas se van a hacer en una semana nada más con el número de trabajadores que hay, pero como son 1.400 se va a necesitar un poco más de trabajadores o horas extras, ¿no? Exactamente. Entonces ahí es donde viene ya la parte práctica que lo van a ir desarrollando cada uno de ustedes. Les voy a enviar también la práctica porque es una práctica bastante interesante en realidad, pero solamente vamos a trabajar de momento, vamos a tratar de resolver este problemita que tenemos. Y lo voy a dejar a su criterio de cada uno de ustedes qué es lo que hace, ¿no? Si es que se contrata a una persona más o varias personas más o solamente se realiza un tema de horas extra. Entonces ahí es donde yo les dejo esta pequeña tarea que lo puedan desarrollar de forma grupal. ¿Sí me dejo entender? Es decir, lo que se les ha enviado al grupo, que es un ejercicio completo y que te piden otras cosas, yo lo estoy reduciendo solamente a esto. Y lo que quisiera saber es cómo ustedes lo plantean. ¿Me dejo entender hasta ahí? ¿Cómo ustedes lo plantean y qué alternativa pueden sugerir o pueden tomar? ¿Sí, chicos? Profe, para entenderlo. Lo que usted nos va a dar, esta práctica que la está haciendo ahorita, usted nos la va a dar, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo, ¿no? Exacto. Y aparte lo que quiere es que nosotros, a criterio personal o matemático, ¿sí? Hagamos la decisión, nada más. Claro. Eso, ¿no? Eso es lo Claro, que quiere. que tomen la decisión y que también lo puedan plasmar en números.
Mm, Por ejemplo, a ver, si tenemos 10 trabajadores, ¿no? Tenemos 10 claro. trabajadores, tenemos 10 operarios. Vamos a hacerlo como una regla de 3 simple. Vamos a empezar así bien sencillito. Tenemos 10 operarios, operarios. Ya. Y tenemos una producción diaria de 200, ¿no? Entonces, estos 10 operarios se hacen 200. ¿En cuántas horas? En 8 horas. Este es mi producto terminado y estas son mis horas, en 8 horas. ¿Cierto? Es así, ¿no? Es así, ¿verdad, no? ¿Jóvenes? Entonces, yo diría, Sí, perfecto. preguntaría, a ver, si yo coloco 11 operarios, ¿cuánto producirán? Bueno, puedo hacer mi regla de 3, ¿no? 11 por 200 entre 10. Ya, 220. En 8 horas, ¿no? Serían 8 horas. A ver, si yo reemplazo ese valor, en el día 6 llegó una persona, en el día 6 llega una persona, entonces mi producción ya no va a ser 200, ¿verdad? Sino va a ser 220. ¿Y cómo repercute eso? Bueno, reduce un poco más la brecha, ¿no? Ya no serían menos 80, sino serían menos 60. Pero llegué a mi objetivo, llegué a mi objetivo. Sí. No. No, no llegué a mi objetivo porque sigo teniendo mi número en rojo. Ya, ya. Ah, no, yo Claro, estaba no, que todavía bien. no llego al objetivo. Entonces, vamos a colocar otro supuesto, ya. Que no sean 11, que sean 10 operarios. Pero yo les digo, ¿saben qué, muchachos? Lo Más que vamos a horas. hacer es que nos vamos a quedar unas 2 horas más. 2 horas más. Muy bien. Entonces, si en 8 horas, a ver, si en 8 horas yo produzco 200, en 10 horas, ¿cuánto produciré? Entonces, otra vez mi regla de 3, ¿no? Hago mi regla de 3. Ah, mira, vamos a poder elaborar 250 en este día. Ah, ya, perfecto, muy bien, 250. Ya no son 220 como lo habíamos visto. A ver, vamos a ponerle 250, ya, 250. Ya todos se quedaron hasta las 8, hasta las 7 de la noche. Ya salían a las 5, pero ya se quedaron hasta las 7. Ah, mira, ya no son menos 60, ahora tengo menos 30. Ha bajado un poco el número en rojo, pero de todas maneras aún no llego a mi objetivo. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan, que puedan eh, discernir o puedan ver qué alternativa utilizan y que lo puedan plasmar en números. ¿Sí? ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí. Bueno, Muy profe, es un poco complicado jalar a otros trabajadores de otras áreas para hacer eso, ¿no? Solamente sería aumentar las horas nada más. Por eso está el contrato de nuevos trabajadores también. Se da esa opción de contratar o la opción de pedirle a las personas que se queden 2 horas más, o 1 hora más, o 3 horas más, o según lo que se necesite. Ah, ya. Si se dan cuenta, están ahorita ustedes viendo un dilema que a veces mucho se presenta dentro de las plantas, si se dan Por cuenta. eso, Entonces, ustedes están en los zapatos de los supervisores ahorita, algo así, o en los zapatos de los jefes. ¿Qué es lo que hago, no? Bueno, entonces esa es la tareita que les dejo. Les voy a enviar igual este documento en Excel para que puedan tener una base para poder trabajar los que tienen sus computadoras. O también que en su grupo, si hay alguno tiene computadora, pueda también compartirlo, aunque sea por foto, para que sepa de dónde es que salen los datos. ¿Sí me dejo entender hasta ahí? sí, profe. Muy bien. Entonces, ya estamos sobre la hora y muchas gracias por estar prestando atención, por estar acá en la clase y ya nos estamos viendo más adelante. Si tienen alguna pregunta,
lo hacen, igual yo voy a estar enviándoles un poco más de información para poder ir entendiendo mucho mejor lo que es este plan. Muy bien. Profe, hay otras formas de hacerlo que la regla de 3 simple, ¿no? Sí, hay otras Pero formas. Pueden utilizar lo factores hacemos. de conversión también. Ah, ya. Sí, Pero si lo ahorita hacemos con estamos la... viendo el... Dime. No, nada, profe, nada. Sí, continúe, Ok. discúlpame. Ya, no hay problema. Lo que les estaba diciendo ahorita estamos viendo el nivel 1. Ya más adelante vamos a ver un poco el nivel 2 cuando empecemos a meter el tema de costos, porque ahorita solamente estamos viendo cantidades. Cuando veamos el tema de costos y cuando empecemos a relacionarlo también con los inventarios y con los costos de inventarios. Eso ya lo vamos a tocar un poco más la siguiente clase. Pero igual en el transcurso de la semana voy a enviarles un poco más de material, de repente algunos ejercicios resueltos. Muy bien. Profe, gracias. Listo, chicos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por estar participando. Hasta luego. Hasta pronto.